Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Líderes que Transforman. Hoy estoy muy emocionada de tener conmigo a una persona verdaderamente inspiradora, alguien que no solamente ha destacado por su excepcional liderazgo en el sector social, sino que también irradia energía, motivación y optimismo en todo lo que hace. La licenciada Marta Vega. Bienvenida, Marta, muchas gracias. Gracias a ti, Isis. ¿Cómo estás? Qué linda bienvenida. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio contigo y con todas las personas que hoy pues nos van a acompañar conforme se vayan sumando viendo esta información, pues será un gusto poder compartir un poquito de lo que hemos tenido a caminar tú y yo juntas y a su vez con otros profesionistas. Un gusto de estar aquí. Gracias. Conocer un poquito más de ti, Marta. Si nos puedes platicar quién eres y quién es tu familia, de dónde eres, como desde el principio. Claro que sí. Eh, Soy profesionista, como ya mencionamos, ambas somos trabajadoras sociales, una carrera que las dos amamos apasionadamente. Soy egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, orgullosamente UNAM, una carrera que yo amo con plenitud. Me enorgullezco de decir que soy trabajadora social. Cada persona que me conoce es algo de lo que yo comparto porque realmente me apasiona. Tuve la fortuna, y digo fortuna porque ya en el caminar veo que de repente esto no es para todos, aunque creo que valdría mucho la pena empezar desde ahí. Tuve la fortuna de elegir la carrera conscientemente, de decir sí quiero. Antes de ingresar a la licenciatura, yo conocí lo que era la carrera de trabajo social. Tuve por ahí algunos contactos con docentes de aquel entonces de platicar con ellos y que me explicaran y cuál era la diferencia conforme a otras carreras. Cuando yo ingresé a primer semestre, la primera semana que siempre es importante para cualquier profesionista de saber dónde está parado, cuáles van a ser sus materias, qué es lo que va a aprender, tuve la fortuna de decir sí, totalmente decidida, sí quiero estudiar esto, sí quiero aprender y sí quiero colaborar con esas necesidades sociales que, bueno, si en ese entonces, que ya te estoy hablando de algunas ayeres, ya había temas relevantes a comentar, ya había necesidades por ahí específicas y hoy siguen apareciendo. El trabajador social hoy sigue teniendo mucha participación, mucho que hacer y ha sido una trayectoria ya desde algunos años donde me he ejercido, no saquemos cuentas. Y de ahí, un punto relevante en donde yo me he destacado son en la educación formal e informal y no formal, y también en organizaciones de la sociedad civil, un sector que está muy vinculado con estas necesidades y en donde profesionistas de nuestra carrera pues siempre son necesarios. Soy mamá de un pequeño hoy día de 10 años, en donde pues desde luego como todas las mamás que trabajamos estamos vueltas locas en tratar de llevar ambas cosas a la par, pero bueno, desde esta profesión me da mucha claridad de saber por dónde hacer las cosas, poner límites y bueno, siempre como a todos, hasta el mejor cazador se le va la liebre, pero pues siempre tratando de volver al camino, de volver a poner los puntos sobre las íes. Eh, Somos nada más tres en casa, mi esposo, mi hijo y yo. Ambos tenemos la fortuna de estar con nuestras familias compartiendo momentos en donde vamos como los tres gatitos, ¿no? A compartir con la familia ciertos momentos, pero realmente en casita somos tres quienes, bueno, cuatro, mencionaba por ahí que tengo un cachorro, tiene ahorita 4 meses, entonces está todavía en adaptación, en dar de repente saltos y si aparecen por ahí unas orejas, no se sorprendan. Perdón, el primer acercamiento fue porque en preparatoria
Yo tenía una mejor amiga que andábamos siempre haciendo tareas juntas, estudiando, viendo qué era lo que iba a ser nuestro futuro. Y ella fue, Gaby, me acuerdo muchísimo de ella. eh, Ella fue mi primer contacto con la carrera. Ambas teníamos inclinaciones sociales, ambas en algún momento de nuestra vida académica ya nos habían hecho alguna prueba y nos salía claramente que nosotros íbamos para cuestiones sociales. Pero ¿qué de cuestiones sociales, no? Sin duda desde ahí se abre el abanico. Su hermana ya estudiaba justamente en la ENS y ya tenía bases de la carrera y ella muy segura me dijo, yo voy a ser trabajadora social. Y le dije, wow, me encantaría tenerlo así de claro como tú, pero yo todavía no sé. Sí he escuchado la carrera, pero me gustaría saber más. Me dijo, no hay problema, vamos a la biblioteca y empezamos a buscar libros de trabajo social. Y me empezó a platicar lo que hacía su hermana y me empezó a platicar que en la carrera sin duda hay un gran amor hacia lo que uno hace, hacia las necesidades sociales, pero desde una cuestión metodológica y desde una intervención preparada para poderlo hacer. Cuando me platicaba eso, todavía en esos ayeres, tratando de imaginar qué era lo que podía pasar, empecé a investigar un poco más hasta que las cosas se iban alineando. eh, Hubo unas docentes que fueron a nuestra preparatoria a platicar y cuando yo vi el letrero ahí de vengan a la plática, alumnos que ya van a egresar, fui, pregunté. Y una de las cosas que yo tenía duda es, ¿trabajo social interviene en las necesidades sociales o solo se queda pues diagnosticando y viendo como los problemas y dando un punto de intervención con otros profesionistas? Y me dijeron, no, trabajo social interviene en las necesidades. Y en ese momento dije, wow, sí, yo quiero intervenir. Yo quiero estar en el ojo del huracán y estar viendo cómo, por qué se crean las necesidades y qué pasa con el individuo y por qué un ser humano no solamente es mente, no solamente es cuerpo, no solamente es alma o no solamente es profesionista, no, trabajo social ve al ser humano en toda su complejidad, en el momento histórico en el que esté, con los profesionistas, con la familia que se relaciona, y a partir de eso dije, sí, quiero. Y comencé esta búsqueda y mi siguiente paso fue ir a la ENS. Y cuando fui a la ENS y empecé a ver la dinámica y empecé a escuchar a otros profesionistas que empezaban a hablar ya de teorías de cambio, un poco de es que en la comunidad y yo fui, y es que el líder de ahí participó, y es que en mi bitácora, y yo decía, wow, esto es otra historia que no es lo que a veces imaginamos con otros profesionistas. No es el historial de leyes que yo ya conozco, que he escuchado y que indirectamente me puedo enterar de cómo están las cosas. No es la parte de sentarme uno a uno con una persona y dar una terapia y más o menos sé por dónde va la situación, ¿no? Yo estaba en un escenario de cosas que yo no había visto y de una intervención distinta. Y cuando yo empiezo a ver que los profesionistas en ese tiempo, yo todavía sin ingresar, estaban hablando todavía de cómo se iban a reunir para hacer qué y describir su diagnóstico, yo decía, nosotros también diagnosticamos, no solo los médicos, y hablaban de lo importante que es desde ahí conocer la realidad social antes de proponer un proceso de intervención para no proponer algo que no sirviera a la comunidad. Eso fue, ese hilo conductor fue lo que a mí me dijo, si esto que estás entendiendo, que estás escuchando te apasiona, bueno.
por ahí es el camino. Y terminé eligiendo y inscribiéndome a trabajo social con la alegría inmensa que cuando me dieron el sí, yo dije, wow, ahora vida, sorpréndeme, porque no sé hasta dónde vaya a llegar esto ni dónde voy a estar, pero bueno, la vida me sigue sorprendiendo gratamente. Y cómo no, si has estado o has ocupado puestos directivos en organizaciones de la sociedad civil, en instituciones de asistencia, en puestos de toma de decisiones. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Claro que sí, con mucho gusto. Ay, se me haces recordar, mi querida Isis, pero con un amor entrañable. Mm, Cuando yo estaba terminando la carrera, un compañero de prácticas me mostró un, en ese entonces que no había tantas redes sociales ni tantas publicaciones, lo común que te encontrabas para enterarte de las opciones, de cualquier opción, de lo que fuera, era pues con carteles, ¿no? Carteles pegados en lugares visibles y me muestra un cartel de una institución de asistencia privada en donde buscaban a un becario. Y me dijo, oye, vi esto y me acordé de ti. Yo empezaba ya a buscar trabajos que fueran acorde a la carrera, pero no sabía todavía cuál iba a ser esa primera experiencia. Y le dije, wow, suena muy bien, pero yo no sé si, si vaya a ser ese el panorama que yo quiero abordar, porque aunque por una maestra muy querida en la carrera ya nos había enseñado lo que hacen las asociaciones civiles, yo todavía no estaba segura si quería dar esos primeros pasos por ahí. Me dijo, nada pierdes, ve, pregunta, entrevístate y no va a haber otra mejor opción que estando ahí que tú veas. Dije, pues sí, tienes razón. Me asomé y fue, a lo largo del tiempo, fue mi primera experiencia laboral como trabajadora social. Desde el primer instante me llevé la grata sorpresa que era una institución en donde la mayoría era trabajadores sociales. Salvo los puestos administrativos, realmente las trabajadoras sociales, bueno, las y los, éramos quienes estábamos interviniendo en las áreas. Y mi jefe en ese entonces, en paz descanse, nuestro querido Salvador, que así se llamaba y así lo considerábamos, nuestro querido Salvador Domínguez, recuerdo mucho su apellido, él nos decía orgullosamente, aquí hay trabajadoras sociales y yo quiero ejecutivas, no ejecutoras, intervengan. Esta es su espacio, hablen. A mí me presionaba mucho para decir, Marta, tuvimos una reunión, hablaste poco. Y le decía, tengo todavía temor de decir algo impropio porque me llevaba a reuniones ya con personal de organizaciones, con directores y hablaban ya de proyectos sociales que yo decía, wow, y si digo una palabra que no es, y me decía, para eso estoy yo aquí. Tú habla. Si dices algo que no sea inconveniente, en ese momento yo intervendré y corregiré lo que hay que corregir. Pero tú habla y es la mejor forma que vas a tener para seguir ejerciendo lo que ya estás estudiando. Y fue ahí como me impulsó y fue ahí como empecé a recorrer camino y fue ahí como de esa organización a la par. Cada vez iban sumando más experiencias porque había alguien que me veía, había alguien que, y la experiencia y la oportunidad me llevó a poder aprender de grandes personas, de poder estar en proyectos, de poder estar con adultos mayores, en desastres naturales, con personas con cáncer, con niños, jóvenes en adicción, con albergues caninos y todo ello siempre desde poder compartir esta visión desde trabajo social, en donde no solamente es la parte de la carrera que ya llevas tatuada en tu ámbito laboral, sino en donde empiezas a ejercer una parte que a nosotros nos
comentaban mucho siendo estudiantes, el poder colaborar con otros profesionistas y poder decir, sí es importante la parte legal, sí es importante la parte psicológica, sí es importante la parte médica, pero yo no puedo olvidar la parte social, la parte en donde la comunidad necesita lo que ellos sientan que es importante para ellos. Y no hay forma de que tú presentes una solución, una alternativa, si no te ganas la confianza de la comunidad y desde los líderes que son hechos desde la misma comunidad. Y eso me ha enseñado en las instituciones poder compartir eso. Decir, sí, por muy buena que sea nuestra intención, por mucho que queramos rehabilitar, la persona sigue siendo humana. Y siendo humana, necesita tener derecho a voz y voto para poder ser escuchada desde donde quiere que se haga el proceso de intervención. En mis puestos he tratado de unir estas situaciones, tratar de unir mi profesión, tratar de unir los intereses de la institución, tratar de unir eh, la gente que ha colaborado conmigo. He tenido equipos maravillosos de trabajo y en donde fueron mis primeros pasos para empezar a entender que el liderazgo no se ejerce desde la persona que está al frente, sino se ejerce desde el equipo, desde los que están ahí, desde los que están en el día a día, haciendo la operación diaria. Sí, sí, definitivamente es necesario que un líder o que una persona que esté enfrente desarrolle ciertas habilidades y capacidades, no solamente para mantenerse arriba, ¿no? Viendo desde arriba lo que está pasando o cómo se está operando un proyecto, sino involucrado con las personas, inspirando al equipo de trabajo. ¿Y cómo es que tú empiezas a desarrollar esas habilidades, Marta? Eh, Creo que mi primera experiencia fue este recuento que te hice con mi primer jefe, esta confianza que él deposita en cada una de sus gentes, y es en donde empiezas a notar que la persona estando ahí podía haber tomado la batuta y podía haber sido quien hablara todo el momento, porque él tenía la experiencia, él estaba al frente de la institución y no lo hacía así. Buscaba que los demás habláramos, que nos forjáramos en el camino. Y a partir de esa experiencia y viendo que otros líderes en mi camino hacían situaciones similares, en donde un líder busca esos talentos que tienes y te los hace notar y te da las herramientas para que tú tengas esa seguridad de poder hacer en tu quehacer lo que ya sabes. Porque no es que llegues a ojos cerrados, no llegas de la nada a tratar de intervenir. Tú ya tienes una experiencia, sin duda te hace falta, y más cuando eres joven, cuando son tus primeros empleos, buscas ese acompañamiento de alguien que te vaya dando esa seguridad de que tu metodología la estás recordando y la estás aplicando, cometiendo sí los errores naturales de cualquier profesión, pero que no te limita a seguir interviniendo ni a seguir creciendo. En estos ejemplos de liderazgo es en donde pude hallar, aprendiendo de otros, este camino de poder, en medida a mi expertise y a mi experiencia de cada puesto, poder acompañar a su vez a alguien que estaba atrás de mí. Porque siempre hay alguien que va a estar atrás de mí y siempre hay alguien que va a estar adelante. Por mucho camino que tengamos recorrido, siempre va a haber un experto que me va a sobrepasar y también hay alguien que está necesitando de esa experiencia mía que yo voltee y se la comparta. No desde el punto de vista de yo ya caminé y eso tú no lo sabes hacer, sino desde el punto de vista en donde yo hoy lo hago así, te lo comparto y tú busca también tu método para que lo puedas aplicar. Porque cada uno, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su forma de vida, de acuerdo a su experiencia acumulada en ese momento,
va a poder aplicarlo de manera diferente. Y es eso lo que nos va uniendo en esta cuestión de replicar los aprendizajes y poder ir creciendo, compartiendo también siempre con el otro. Compartir con los otros nuestras propias experiencias y lo que vamos aprendiendo en cada uno de los puestos. Estuviste como captadora de inversión social en una institución para beneficio de niñas. ¿Nos platicas de eso? Sí, en el campo de las organizaciones hay muchos puestos que se necesitan acorde a las necesidades y la forma de operar de una institución. Y una de ellas es que las instituciones necesitan captar fondos de diferentes fuentes de financiamiento, desde gobierno, desde empresas, desde donantes individuales, para lograr ejecutar más ampliamente sus proyectos de intervención. Durante este caminar que yo tengo con las asociaciones, eh, tuve puestos en donde me quedaba o me colocaba como coordinadora general, algunos como directora y unos de ellos como captadora de inversión social, que es un poco el poder captar estos recursos económicos o en especie de estas diferentes fuentes para que el proyecto terminara de implementarse. Y en la parte de cada asociación, dependiendo del rubro en donde ejerza su acción social, es en donde ayudamos a que esto se lleve a cabo. Es decir, no son las mismas necesidades de adultos mayores que de niños, ¿no? Tan sencillo como si hablamos de que si es una casa hogar para adultos mayores, gente de adultos mayores que está radicando en esa institución, y si necesita un ejemplo, pañales, pues no son los mismos los pañales para adulto que los pañales para niño, ¿no? Así, llámese medicamento, llámese cualquier otra necesidad que podamos imaginar. Por ahí es la importancia de tener en claro qué es lo que necesita cada institución, porque lo que necesita una no lo va a necesitar otra, aun cuando sean del mismo giro. Dos instituciones de niños pueden necesitar a lo mejor, sí, comida enlatada, ¿no? Si es un albergue, pero pueden ser diferentes porque atienden no solamente en cuestión de alimentación, a lo mejor una da educación y la otra solo atiende problemas de salud. Entonces, una va a necesitar medicamentos y la otra va a necesitar otras necesidades propias de su atención. Cuando esto se da y me dan la oportunidad desde los lugares en donde yo estuve, al principio era como combinar, siendo coordinadora general y viendo la parte de procuración de fondos. Y hubo algunas instituciones en donde solamente tuve que estar como procuradora de fondos. Desde la visión de trabajo social es otro panorama, porque es ya no solo desarrollar el proyecto, es venderlo a aquella instancia o aquella persona que va a ser tu aliado, socialmente hablando, para que juntos se pueda echar a andar ese proyecto. Y en donde el trabajo social, con este carisma que normalmente nos caracteriza, somos muy buenas buscando apoyos. Llámese gubernamental, una instancia, un albergue para alguien que lo necesita. Y en la instancia de procuración de fondos, en algunas cosas son similares, porque yo tengo que ir a tocar una puerta y decirle, aquí está el proyecto, se quiere intervenir en esta situación porque va a beneficiar a tantas personas que necesitan esto. Y bueno, nuestra carrera, recuerdo que muchos nos decían desde las primeras clases, si creen que aquí no van a utilizar matemáticas, están muy equivocados, ciertamente, porque en trabajo social lo que se utiliza también mucho son matemáticas, cuestiones estadísticas, porque no puedo ver una población, una intervención social, si no estoy hablando de estadísticas, de cómo está esa población hoy día, cómo ha crecido sin un censo, ¿no?
sin una cuestión que yo esté hablando de cuánto me cuesta una persona en un proyecto de intervención. A partir de procuración de fondos, yo puedo unir esta experiencia en decir quiénes más pueden ayudar y colaborar a que juntos lo hagamos otra vez, relacionándome con otros profesionistas. No lo podemos hacer solos. Tenemos que ayudarnos de otras personas, de otras fuentes. Y cuando tú logras que por un proyecto social se enlacen diferentes personas, bueno, pues es una alegría compartida, ¿no? Es en donde ves que una comunidad puede crecer cuando unes gobierno, cuando puedes unir academia, cuando puedes unir a más de un sector en un mismo problema que necesita ser atendido en nuestra sociedad. Por supuesto. Fíjate que ahorita algo muy cierto es esto de las matemáticas. Muchos llegan o que llegamos pensando que ya nos salvamos y nos libramos, pero para mí la estadística es básica, básica porque te ayuda a tomar decisiones, decisiones importantes que tienen que ver con recursos, que tienen que ver con un beneficio, con un desarrollo en beneficio de una comunidad, de una familia, de una persona. Y a veces no le damos la importancia que debiera a esos datos, ¿no? Yo en mis clases siempre les digo, los datos son oro. Nosotros en lo social manejamos información que nos puede impulsar a un montón de cosas, a un montón de proyectos, de decisiones, porque tenemos la información necesaria para poder dar los pasos firmes y llegar a un objetivo muy concreto. Y creo que sí, sí es un tema porque creo que sí estamos en un país que tiene muchos mitos con respecto a las matemáticas, pero son básicas. Y a mí me encanta toda esta parte de la estadística y de los datos. Un tema también muy importante en nuestra profesión, la responsabilidad social por todo lo que está pasando y por cómo están cambiando nuestros valores, cómo se toman las decisiones incluso en las empresas. Este es un concepto que hay hasta una certificación de responsabilidad social que, que contribuye al buen funcionamiento de las empresas. Y tú tienes una maestría en la responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social? ¿Y cómo es que llegas a tomar la decisión de prepararte en este sector? Una situación también que ha dejado marca en mi experiencia profesional y en mi vida. Cuando en una de mis cuestiones laborales me llega un correo en donde empiezan a invitar a personas que colaboramos en organizaciones de la sociedad civil a tener esta maestría. Y nos empiezan a mandar el temario y nos empiezan a mandar síntesis de lo que se puede hacer y empiezo a platicar con la universidad y empiezo a platicar con el coordinador y empiezo a ver este tema y veo que es otra forma de llegar a lo social, es ver el problema desde otra perspectiva y es un panorama en donde aquellas personas que no están tan allegadas desde la profesión, ver esta situación social, interesarse por esos problemas sociales, sin duda es una excelente oportunidad para poderlo hacer ya en el campo laboral, en donde la responsabilidad social busca que podamos estar conscientes de lo que hacemos hoy en el presente para no afectar las generaciones futuras. Llámese
desde la parte de sustentabilidad, llámese desde la parte de mi responsabilidad como empresa, los recursos que tengo que hacer, o llámese desde la misma plantilla laboral, en donde esta situación de crecer empresarialmente tiene una repercusión más allá de aquellas personas que crean esa empresa, más allá de estas sucursales o más allá de su crecimiento. En la medida en que yo pueda ser consciente que esa responsabilidad trastoca otros sectores, el medio ambiente en donde está esta empresa, los recursos que yo utilizo, la gente que está conmigo, las personas que indirectamente están conmigo, proveedores y demás, que me van a tomar en cuenta unos estándares de calidad de mi producto o de mi servicio, en donde yo entiendo que una empresa no es igual a alguien aislado, sino que igual que en trabajo social es una persona que está con diferentes dinámicas, la empresa es similar, solo que en un contexto diferente. Cuando yo empresa empiezo a entender que tengo esta responsabilidad con todos esos actores, tengo que voltear a ver mis procesos y tengo que voltear a ver cómo es que me estoy desempeñando para tener una participación que pueda beneficiar en mi sociedad. No necesariamente por ser empresa quiere decir que tenga que estar trastocando los intereses de alguien más, sino hay empresas y hoy hay muchas que ya son más conscientes de esto y cuidan más su participación, sí en el mercado, pero sí a nivel interno, a través de sus procesos, de su gente. Y bueno, hoy con las famosas normas y con la famosa NOM 035, que también impulsa esta parte, pues estamos más, tratando de ser más conscientes de todo lo que hacemos como empresa para dejar siempre a las generaciones que vienen atrás menos carga de la que nos dejaron tal vez a nosotros sin estos temas y que nos tocó recibir e ir modificando en el camino. Sí, yo también, yo sí pienso que a mí me gusta mucho esta generación porque nos estamos cuestionando cosas que antes nunca nos Antes, ¿no? cuestionamos y que nos dimos cuenta que no habían estado tan bien, ¿no? Y creo que sí estamos en un momento histórico en el que ahora decimos, no, es que esto no está bien, ¿no? O como me educaron no está bien, o Así es, tirar basura o el ambiente, hay que cuidarlo. Eso no lo cuestionábamos como no, ahora y, no, y menos tomábamos acciones. acciones, Ahorita se voltea a ver, nos cuestionamos y empezamos a tomar acciones concretas para poder cambiar o abonar un poquito o por lo menos no seguir perjudicando ciertos sectores. Y bueno, desde trabajo social yo creo que sí tenemos esa formación que nos hace ver más allá de lo que el resto de la población ve. Creo que sí tenemos este feeling de cuestionarnos ciertas cosas que no en todos lados los profesionistas se preguntan. Y a mí me gustaría en esta misma línea, saber si hay algún proyecto, Marta, específico te haya marcado de manera significativa como persona y como profesional. último que justo mencioné es la famosa NOM 035. Es una parte que desde que inició es algo en donde podemos ver que independientemente de empresa, centro laboral, no importa a qué se dedique, es una norma que está pensada para las personas, para el beneficio desde el ámbito laboral. Es algo en donde podemos igual sentir lo que pasa
en el ámbito laboral de cualquier, no solo profesionista, de cualquier persona en donde se esté desarrollando y en donde tenemos que ser conscientes de que las condiciones laborales van cambiando, incluso tras la pandemia, los trabajos, las adecuaciones que ha tenido cada uno, pero la persona es persona y su fuente de ingreso es vital. De ahí se desprenden, obviamente, otros sectores, la familia, cuando yo aporto, cuando yo soy eh, madre trabajadora, cuando hay muchos que están ligados a eso. Y el ser conscientes del beneficio que debe de tener un trabajador, no importa el rango salarial que tenga, eh, la experiencia que tenga, sino que es mi responsabilidad como empresa estar al corriente de eso y que me lo recuerda, porque sin duda cada normatividad nos va señalando lo que como centro de trabajo tenga que cubrir. Y la NOM llega y nos recuerda que tenemos que llegar a cuidar con quienes trabajamos, que son personas, es en donde vuelve el círculo y vuelve a llegar esta situación de vida en donde me dice, vas por las personas. La persona es tu centro de trabajo. Su bienestar es algo que tenemos que cuidar. Y a veces el trabajador social no se mira en estos escenarios. A veces en la parte empresarial no concibe que pueda intervenir. Y cuando vemos que hay otra posibilidad y cuando vemos que hay necesidad y cuando vemos que incluso antes de la NOM hay trabajadoras sociales, me he encontrado experiencias gratas con otros profesionistas de otros países que dicen, es que yo en el área de recursos humanos estoy viendo que los trabajadores tengan entendido incluso el proceso que tienen que hacer en su trabajo, porque la empresa tiene la responsabilidad de explicárselo. Entendemos que seguimos trabajando para las personas, no importando si no necesariamente es en una comunidad como a veces la vislumbramos, que es necesariamente en el campo de acción, sino que desde esta parte la persona es lo importante. No importa en dónde nos desarrollemos, salud, empresa, escuelas, no importa, la persona es el centro por el que trabajamos. Y desde ahí es en donde tenemos que sacar toda la parte que ya nos dejó la escuela, esa preparación, esa expertise, en donde tenemos que hacer otra vez diagnóstico y tenemos que ver estadísticas y tenemos que ver toda la parte de intervención para poder otra vez ejercerlo con una alternativa que funcione. Y si no, volvernos a replantear. Nos decían en la escuela, es que, exacto, no hay eh, algo que te vaya a salir como bueno, como malo, con el lápiz rojo, con el lápiz azul. Eso te señala que hay que abordar el problema desde otra perspectiva y es otra forma de hacerlo. Y tú vas dejando experiencia para otros colegas que vienen detrás de ti. Entonces, es una experiencia que aunque es relativamente nueva, me sigue recordando por quienes trabajamos y me sigue recordando que hay muchas áreas todavía en donde el trabajador social se hace necesario. Claro, y tanto campo de intervención que hay. El país está creciendo, cada vez hay más oportunidades en el sector empresarial y además partiendo del mismo principio, trabajamos para individuos, para grupos y para comunidades. Y finalmente en una empresa se hacen comunidades de trabajo, se hacen comunidades en las que se trabaja por un objetivo y de igual manera las personas tienen familias, interactúan, se comunican, tienen problemas, tienen riesgos y pasan más tiempo en una empresa que en su casa. Entonces, obviamente, se vuelve complejo pues, la comunicación, la forma de interactuar y se necesita eh, este ojo clínico del trabajador social para poder intervenir, para poder detectar, como dices, las problemáticas. Y yo le apuesto mucho a convertirnos en consultores sociales, que podamos ir a las empresas, que podamos hacer un diagnóstico social
y trabajar con directivos, con operativos, con el sector administrativo, que son los que prácticamente conviven y que muchas veces dependen uno del otro para que además la empresa sea productiva, porque si estamos bien y estamos todos, y todos somos más productivos. Entonces, sí, yo también creo que ese campo debemos de voltearlo a ver. En nuestra labor profesional, independientemente del sector donde nos desenvolvemos, creo que muchas veces lo que al principio parece un error se convierte en un aprendizaje, en un acierto o contribuye a nuestro crecimiento profesional. ¿Tú has tenido algún momento en el que hayas pensado que fue un error algo que hiciste o una decisión que tomaste y después se convirtió en un gran aprendizaje? Totalmente, bueno, muchos. Si no cometes errores, desde ahí no aprendes, ¿no? O sea, no habría nada que modificar y nada que corregir si no cometieras ese error. Constantemente, constantemente desde el día a día, el evaluar al término del día y decir, tenía que hablar más, no, estar viendo la problemática, me desaparto de ella porque ya lo estuve como rumiando mucho, ¿no? Entonces, estas cuestiones normales que valoramos cada persona, pero una que te quiero compartir es cuando justo yo estaba trabajando con las personas en desastres naturales, me tocaba ir a las comunidades a ver cómo estaban después de que había afectado algo, un huracán, una inundación, en fin. Y llegaban, recuerdo mucho que llega una comunidad en Tabasco y viniendo yo en representación de una institución, llegaba yo a un lugar con una gente conocida para que me recibiera, me explicara, me dijera dónde iba a estar instalada los días que estuviera ahí y al día siguiente me iba a llevar con la comunidad. Y nuestro México, que es tan solidario y tan cálido, como siempre lo hemos escuchado en todos lados, y algunos, incluso algunos extranjeros, hacen alusión de que, bueno, somos personas a veces demasiado cálidas, fue lo que yo viví al día siguiente con la comunidad. El que viniera alguien desde la Ciudad de México a ver cómo estaban, que no era común para ellos, era algo que la comunidad se abría y te agradecía y quería tenerte cerca para explicarte lo que habían vivido y cómo es que lo habían vivido y qué era lo que necesitaban y que tú trataras de entender su problemática y qué era lo que estaban haciendo, porque no es que se cruzaran de brazos hasta que llegara alguien con ellos, sino que ya se habían organizado en cosas. Y desde esa perspectiva, cuando tú ves la dinámica en donde hay alguien que ya puso el alimento para ese día, ¿no? Porque no fue tan afectado. Y cuando ves que alguien se ofrece para hacer la limpieza de tal casa que sí fue afectada, y cuando te das cuenta que los niños están por ahí todavía jugando, aunque saben que hubo un desastre, y hay alguien que está pendiente de ellos como comunidad, sí, no necesariamente su familiar más cercano, pero sí alguien que ya los identifica, mientras o en tanto la mamá o el papá están viendo en las juntas qué se va a hacer y del municipio más cercano, quiénes van a llegar, y empiezas a ver esta dinámica de organización, llega el momento en que dices, ¿realmente hago falta aquí?
realmente me necesitan, o es que ellos no se han dado cuenta que lo están haciendo, solo que están desde su día a día tan acostumbrados a hacerlo que no se dan cuenta que no es que la trabajadora social que haya llegado los haya puesto a organizarse, sino que ellos ya lo hacen por su convivencia mutua. Y son en esos momentos cuando yo digo, ¿y si mejor tomo el avión y me regreso? Entonces, ¿qué? ¿Qué hace falta aquí? Y tratas entonces de no afectar esa dinámica porque puede llegar a pasar. Puede ser que lejos de ser una persona que apoya, puede ser alguien que obstaculice esa dinámica que ya hay. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso para dejar que las cosas sigan llevando ese cauce y tú alejarte un poco para ver desde dónde te pones y colaboras con la comunidad, realmente colaborando. Y entonces cuando ven que tú estás tratando de entender eso y te van explicando un poco cómo es o por qué lo hacen, y tú desde ese punto de vista hasta que llegas a posicionarte en ese momento, hay un caminar y hay todo un trecho en donde te das cuenta que tampoco es que llegues tú a tratar de enseñarles algo nuevo, que vas de la mano con ellos y que entre ambos empiezan a encontrar ese qué que ni ellos lo tenían tan claro, ni yo tampoco. Porque tú llegas desde una concepción en donde dices, seguramente les hace falta organizarse porque acaba de pasar una emergencia y seguramente vas a encontrar una casita aquí y otra allá. Y no, cuando ya son gente que obviamente convive por la cosecha, por su sembradío, por los mismos niños, por muchas cosas, pues pasa y son los primeros en saber y cómo está fulano y cómo se afectó la casa y entonces déjame aquí a los niños mientras tú vas y entonces tú vete al pueblo y el que tiene la camioneta se lleva a los que puede para tratar de llegar allá a comprar víveres para los que no pueden llegar y el adulto mayor se queda, ¿no? Todavía con esa situación de querer compartir experiencia y todavía hay oídos que le escuchan y hay una dinámica fuerte ahí. Y lo único que tienes que hacer es decirles, eso, ustedes ya lo hacen. Yo vengo aquí para aportar, pero ustedes ya lo hacen. ¿Se han dado cuenta de eso? Y cuando les hacen la pregunta dices, ah, ¿así? ¡Wow! Entonces dices, sí, o sea, por eso es lo importante de un desastre natural. No importa, desastres van a venir y va a seguir pegando el huracán, pero cuando esta comunión se da, sabemos qué es lo que tenemos que hacer en tanto llega Marta o llega quien tenga que llegar de apoyo, ustedes. Mientras, en tanto, por el momento, saben que esa dinámica es fuerte y la van a seguir replicando generación tras generación. Eso para mí es lo que me traía de emergencias y yo decía, aquí ya no es tan visible, ¿no? Pero eso me permitía guardarlo como en el cofrecito y llevarlo y compartirlo en donde igual, si no fuera tan visible, les decía, es que hay alguien allá que tampoco se había dado cuenta y ustedes también solo necesitan darse cuenta. O si no está tan estructurada, decir, ellos hicieron así por esta situación y te puede también servir a ti como experiencia, ¿no? Un poco como ser este puente de comunicación, de decir, no estás solo, o sea, hay alguien que ya probó el método y te puede también servir a ti. Y esa experiencia, querida Isi, sabes que los libros no te la dan. Los maestros, por más que se desborden en tratar de impactarte y decir cómo vivieron ellos su experiencia de campo, cuando tú lo vives y estás en medio de esa dinámica, dices, wow, es como la película que puede ser espectador y actor al mismo tiempo y vas viendo cómo se entrelazan las relaciones humanas. Algo no descrito. Sí, tienes razón. Y está súper interesante esto que comentas porque muchas veces, y no solamente en las comunidades, las mismas personas tienen herramientas que no reconocen, que las traen puestas. Y muchas veces esas herramientas
les tienes que recordar que existen para que las saquen del cofre, se las pongan y entonces puedan solucionar eh, los, bueno, la problemática que, que siempre pudieron resolver. Solamente a veces es el acompañamiento el que necesitan para, o el empujoncito o el recordatorio de, mira, tú puedes hacerlo solo. Y eso lo da, y eso lo da y lo reconozco, esta experiencia que tienes como líder, Marta. Y me gustaría que para ir cerrando la plática, la charla, que pudieras darnos alguna recomendación para aquellos que están comenzando esta u otra carrera o otra profesión y que desean tener un impacto significativo en esa actividad que están realizando. Em, Algo que he escuchado con muchas personas, que yo lo he vivido y que veo que es como empezar a construir tu receta mágica, es el hacer lo que transpiras por cada poro, tu razón de ser. Si a mí me apasiona el acompañar, dedícate a eso. Si es desde una carrera profesional, si es desde un curso de capacitación, si es desde una experiencia de voluntariado, si es a través de lo que tú quieras, vívelo. A nivel de escoger una carrera que va a ser para toda tu vida, a veces tenemos el peso de decir, ¿será? ¿Me arrepentiré en 2 años? ¿O cuando termine la carrera? ¿O cuando yo salga y no sé si voy a poder ejercer o no? No te detengas por eso. Cuando tú tienes en claro que eso es lo que te gusta hacer, te mueves en los escenarios y los buscas para ejercer. Si te apasiona escribir, no te detengas por cómo voy a vender el día de mañana mis artículos, o quién me los va a criticar, o a quién le van a servir, si a 10 personas o a 50, o si va a ser un bestseller, o si voy a recibir el premio Nobel de investigación, si es que me dedico a ese ramo. Cuando tú haces ese pequeño pasito que todo tu sistema te hace acelerar, los ojos se te desorbitan, empiezas a sudar y empiezas a tratar de esforzarte por hacerlo mejor y mejor y mejor cada vez. Ese es tu motor. Eso es lo que tienes que seguir para hacerlo y cumplirlo. Amando esta profesión, no, y yo sé que no es la excepción, hubo gente que me decía, trabajo social, no, por muchas razones, que quienes escuchen esta plática me van a entender perfectamente, pero dejémoslo en no. Llegando en esas primeras semanas, hubo maestros que nos decían, si le van a dar importancia a esa lista de deseos, no van a lograr mucho. Pero si están dispuestos a hacer, acompañar, a descubrir, están en lo correcto. Y eso es lo que como joven, en esa, en ese primer asomo hacia la vida y a la vida profesional, tienes que preguntarte y tienes que sentir si esa, esa emoción que te embarga al hacer algo, vas a terminar buscando el sueldo, el puesto, la posición que te va a dar desde lo que a ti te gusta hacer. Sí, y hoy con la tecnología, con trastocar otros países, hoy hay otras oportunidades de hacerlo.
ya no es el mismo camino solo de ida y de vuelta que había antes, ¿no? Si hoy quiero escribir, lo hago en cualquier red social y no tengo que esperar a que alguien me publique o que vea cómo trasciende mi escritura. Si yo quiero vivir de eso, escribe todo el tiempo. Si me encanta dibujar, hazlo hasta dormido, hazlo en sueños. Dedícate a eso. Porque cuando tú estás seguro de lo que quieres, no importa las preguntas que te hagan, vas a decir, ¿está bien para ti? No para mí. Y puedo convencerme de que no importa que me cueste 10 años sacar adelante eso que me apasiona. Estoy dispuesta a esperar 10 años para que se haga. Pero si no estoy segura, a la primera pregunta que me hagan voy a dudar y voy a decir, tal vez sí, no, no es necesario. ¿Por qué? No, tú lo sientes aquí en el interior, lo que tarde, vas a disfrutar incluso el camino en tanto llega y vas a decir, de dónde estaba a dónde estoy, no imaginé que fuera así el camino, pero me encantó vivir. Me encanta oírte. Yo lo disfruto también, te decía al inicio de nuestra historia, ¿no? Fue amor a primera vista. Tú me alimentas mucho y eres una persona con quien puedo yo compartir cómo ha ido evolucionando las necesidades de trabajo social, porque como platicábamos, hoy ya no son las mismas que antes porque se han abierto escenarios que en su momento ni siquiera imaginábamos. Entonces, tener a alguien tan cercano, un colega que te entiende desde estos sabores de la profesión, ¿no? Es como ir sazonando la receta antes de disfrutarla ya servida. Entonces es algo que dices, oye, ese aromita, ese calor de la cocina, ese disfrutar que tengas los ingredientes y que no le pongas ni más ni de menos, es algo que disfruto contigo y me apasiona. Entonces, yo encantada de estar contigo, mi querida Isis. Proyecto que tengas adelante, yo soy materia disponible, entonces cuentas conmigo en las buenas y en las malas. Esperamos que sean más buenas que malas. Entonces, aquí estamos, para eso estamos aquí. Un beso y gracias por esta oportunidad y espero que los televidentes, nuestros ojos allá más allá del internet, puedan disfrutar también de pláticas y sobre todo de tu proyecto. Vienen muchas cosas interesantes de este proyecto de la red Praxis. Fíjate que me tiene tan emocionada que a veces no puedo dormir de estar pensando, de estar planeando, de estar viendo con quién hablo, a quién veo, a quién incorporo, a quién interesará. Entonces vamos a estar dando más información y como siempre vas a estar invitada, Martita. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y te dejo un abrazo. Gracias, corazón. Igual uno de vuelta y estamos con todo. Y empezamos el 2024 con el pie derecho.